La verdad es que llevamos 2 meses encerrados y esta mañana mismo estaba pensando en una situación en el libro de los Hechos y el capítulo 16. Siempre se dice que las comparaciones son odiosas y es cierto, pero muchas veces el Señor permite, y hay muchas situaciones en la Biblia que Dios las refiere incluso a lo que es nuestra vida ahora mismo, a lo que somos cada uno de nosotros y lo que estamos pasando. Y estos 2 meses encerrados por el COVID-19 me hicieron recordar ese momento en el libro de los Hechos, el capítulo 16 y el versículo 16. Si tenéis vuestra Biblia, Hechos 16 dice que sucedió que mientras íbamos, es Lucas quien está escribiendo y va con Pablo y Silas al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Solamente esa primera frase fue un poco la que me hizo pensar, porque dice que sucedió mientras íbamos al lugar de oración. Me hizo pensar en lo que pasaba hace un par de meses nada más. Teníamos nuestra vida normal, íbamos al lugar de oración, íbamos a la iglesia, teníamos nuestras actividades, todo era muy bueno, pero de repente Dios tenía otros planes. Y me encantan las interrupciones de Dios porque Él quiere hacer muchas veces muchas cosas en nuestra vida, pero nosotros no nos damos cuenta. Todos sabéis lo que sucedió en la historia. Esa mujer que tenía el espíritu de adivinación, pues Pablo echó ese espíritu fuera, entonces los dueños vieron que ya no podían ganar más dinero con ella y los llevaron a las autoridades. Es una historia muy conocida. Lo que me hace pensar también es la acusación en el versículo 20. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 16. El versículo 20 dice que después de haberlos presentado a los magistrados superiores, ellos, los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y esa palabra, el hecho de que alboroten la ciudad, también me hizo pensar en los dos sentidos. En primer lugar, cuántas veces la gente dice que nosotros estamos alborotando a los demás cuando no es cierto, solamente le estamos hablando del Señor. Pero también en el buen sentido, que las personas nos vean así, que somos capaces realmente de transformar la sociedad en la que estamos. Todos sabéis cómo sigue la historia, porque no quiero hacerlo muy largo y sí me gustaría referirme a esas comparaciones con la historia para que nosotros podamos aprender algo. Ellos fueron llevados al calabozo y fueron encerrados. Dice el versículo 24, quizás si leemos desde el 23, seguimos en Hechos capítulo 16, que después de azotarlos, y esto hablaremos en un momento, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Así que Pablo y Silas quedaron encerrados, y no solamente encerrados, sino que incluso les aseguró los pies en el cepo, es decir, no se podían mover, no podían salir. A mí me hizo recordar, después de haber pasado el virus, cuando tuve que estar más de 15 días en mi habitación y no podía ni salir de mi habitación, es decir, completamente encerrado, incluso con los pies ajustados al cepo para que no puedas moverte. Aparentemente, y digamos en el fondo, fue el enemigo el que hizo eso. Fue el enemigo el que encerró a Pablo y Silas. Es el enemigo siempre el que hace el mal en este mundo. Y si estamos encerrados ahora, y si hay mucha gente que ha sufrido y muchísimo, incluso han perdido la vida por el COVID-19, es porque el enemigo, el ser que le encanta hacer mal, pues ha extendido ese mal por todas partes. Pero, ¿os acordáis lo que decía al principio? Aunque el enemigo haga lo que quiera hacer, Dios siempre está detrás. Las cosas están en sus manos. Y me impresionó cuando dice que antes de encarcelarlos, antes de encerrarlos, los hizo azotar. Y yo creo que muchos
No solamente aquellos que hemos pasado la enfermedad, sino muchas otras personas se han sentido azotados por esa enfermedad. Incluso a algunos el Señor se los llevó. Es decir, que no solamente fuimos azotados, no solamente sufrimos, sino que seguimos encerrados. Ahora, hay algo que me impresiona y permitidme que haga un pequeño salto y vais a ver por qué. Al final de todo, en el versículo 35, después de que son liberados, y en un momento vamos a ver eso, resulta que Pablo habla con los responsables y le dice que no tenían ningún derecho a haber hecho eso, porque él era ciudadano romano, así que ni debían haberlos azotado, ni debían haberlos encarcelado. Pero, ¿por qué lo hicieron al final? ¿Por qué no defendieron sus derechos antes? Y es por esa razón, y esta mañana el Señor estaba hablando a mi corazón de una manera impresionante en cuanto a esto, que muchas veces lo importante no son nuestros derechos, no son las cosas incluso que tenemos derecho a hacer. He visto estos días gente en otros países incluso reclamando la justicia para que las iglesias se abran, porque es un derecho que tenemos. No estoy diciendo que eso esté mal, sé que me entendéis, pero demasiadas veces estamos muy preocupados por nuestros derechos y no por lo que puede tener Dios detrás de todo. ¿Os acordáis quién interrumpió los planes cuando ellos iban al lugar de oración? Pues fue Dios que permitió que algo diferente sucediera. Así que Dios estaba detrás de todo, y claro que estaba detrás de todo. Quizás podemos estar pensando, bueno, pues todo va a cambiar y el día que tengamos las iglesias abiertas otra vez y el día que podamos reunirnos y está bien que tengamos ese deseo. Pero hay algo mucho más importante que tiene que suceder y es lo que sucedió en Hechos 16 y espero que sigáis conmigo en esta pequeña comparación. Porque cuando ellos estaban encerrados en la cárcel, sus pies atados al cepo, no podían moverse. Yo sé que hemos leído este capítulo muchísimas veces y lo sabemos de memoria. ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron ellos? Versículo 25, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Vuelvo a repetir, lo hemos dicho y lo hemos predicado tantas veces y lo sabemos de memoria. De lo que hablamos muchas menos ocasiones es de lo que sigue, la frase siguiente. Los demás presos los oían. Me hizo pensar en nuestro encierro. ¿Veis cómo todo puede compararse, aunque sea muy diferente? Porque ¿qué ha escuchado la gente en estos 2 meses y qué va a seguir escuchando en las próximas semanas? Ya sé que estamos encerrados, ya sé que no podemos hacer nada en ese sentido de reunirnos, de salir a la calle, que no podemos seguir con nuestras actividades en la iglesia. ¿Qué escucha la gente? ¿Nuestras quejas? ¿Nuestro dolor? ¿Incluso nuestro miedo? Tendríamos derecho a todo eso porque somos personas normales y corrientes. Pero los presos no escucharon las quejas de Pablo y Silas, no escucharon el dolor de estar en la parte más profunda de la prisión, incluso de tener sus pies atados, que los demás presos no tenían eso. Incluso ni siquiera sintieron el miedo a lo que podría pasar. O si lo sintieron, lo vencieron. La Biblia dice que oraban y cantaban al Señor. ¿Qué están escuchando las personas que están a nuestro alrededor? Porque aunque nosotros pensemos que están en nuestra casa y que no escuchan, sí escuchan lo que estamos haciendo. Nuestras oraciones, lo que el Señor nos está diciendo, las canciones. Estamos dándole gracias a Dios aún estando encerrados. ¿Sabéis lo que sucedió, no? Mientras ellos cantaban y oraban y todos escuchaban, apareció un terremoto. El Señor envió un terremoto, por decirlo de una manera mucho más clara, porque los terremotos no aparecen de la nada. ¿Para qué? Pues fijaos en las 3 frases y vedlas en el contexto de ahora, de que nosotros también estamos encerrados. Primero, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y creo que no necesito explicar mucho para decir que los cimientos de todo el mundo, ahora mismo,
están sacudidos. El mundo económico, el mundo social, el mundo familiar, el mundo político. Segundo, al instante se abrieron todas las puertas. Y teóricamente, todo este tiempo que estamos encerrados, incluso en todos los países del mundo, va a haber un día que se van a abrir las puertas y Dios las va a abrir también en cada país. Y las cadenas, y me encanta esa frase, de todos se soltaron. Es decir, lo que Dios va a hacer es que va a quitarle las cadenas a muchas personas. Y eso es lo que Él quiere para transformar el corazón de las personas. Ahora, cuando Él haga esto, y cuando muchas personas puedan ver que pueden ser libres por lo que Dios hace, desgraciadamente la reacción de esas personas va a ser muy diferente. Algunos seguirán viviendo como si nada, pero aquellos que son más sensibles, y por eso Pablo y Silas estaban allí, porque Dios los había enviado allí, no directamente, ¿me entendéis? Pero permitió toda esa situación para que ellos estuvieran en la cárcel, de la misma manera que Dios permitió toda esta situación para que nosotros ahora estemos encerrados, entre comillas. Pues lo que muchas personas van a hacer fue la reacción que tuvo el carcelero. Todos lo recordáis. Inmediatamente quiso quitarse la vida. Porque no sé si habéis pensado lo que va a suceder en las próximas semanas. Los problemas económicos que muchas personas van a tener. Los problemas sociales que muchas personas van a tener después de estar 2 meses sin poder ver a nadie. Los problemas personales en cuanto a lo que es el sentido en su vida. He visto gente completamente desmoronada psicológicamente por todo lo que está sucediendo estos días. Los problemas familiares. Para muchas personas, 2 meses con la familia ha sido el cielo, para otros ha sido todo lo contrario, porque nunca habían tenido esa posibilidad y esa sensación de estar tanto tiempo con su familia y han surgido tensiones que ni imaginamos. ¿Y sabes cuál va a ser la reacción de mucha gente? Pensar que la vida no tiene sentido. Y eso es algo que jamás debemos olvidar, porque incluso antes del COVID-19, 3.000 personas se suicidan cada día en el primer mundo. 1 millón de personas al año. Imaginaos. Gente que se quita la vida porque no tiene quien le ayude o piensan que su vida no tiene sentido ni en sus problemas económicos, ni en sus problemas personales, ni en las situaciones sociales, ni en los problemas familiares. Se sienten completamente solos. Hay muchas más razones y piensan que la solución es quitarse la vida. Ya sé que es otro contexto, pero quiero terminar. ¿Cuál fue el evangelio que Pablo y Silas le contaron, a aquel carcelero a quien se iba a quitar la vida? ¿Cuál fue el texto bíblico que le hablaron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Vuelvo a repetiros que perdonadme este cambio de contexto, me perdonéis este cambio de contexto. Pero lo primero que ellos le dijeron, no te hagas ningún daño. Nosotros estamos aquí. Y me encanta porque la palabra de Dios dice, el versículo 28, que Pablo clamó a gran voz, gritó, es decir, con todo lo que tenía, no te hagas ningún daño. No quiero gritar para asustaros a vosotros, pero a veces tenemos que gritar ese evangelio, no te hagas ningún daño, estamos aquí, Dios nos tiene aquí para ayudarte. Dios nos tiene aquí para ayudarte en tus problemas económicos. Dios nos tiene aquí para ayudarte en tus problemas personales. Dios nos tiene aquí para ayudarte en tus problemas familiares. Dios nos tiene aquí para ayudarte en tus problemas sociales. Dios nos tiene aquí para ayudarte. Para eso estamos aquí. Es quizás una manera diferente de predicar el Evangelio, pero no hemos aprendido quizás lo que Pablo y Silas comprendieron esa noche, que era la voluntad del Señor. Aquel hombre al ver eso dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque si realmente nos mostramos así a las personas y nos damos de todo corazón, va a haber personas que van a decir, pues, ¿qué debo hacer para ser salvo? Habrá otros que no nos harán ni caso, pero quizás Dios tenga otro momento para ellos, pero habrá muchos que van a decir, sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces fue cuando le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
Y es impresionante porque la iglesia en Filipos nació esa misma noche, en ese mismo momento. Pablo y Silas tenían todos los derechos para no estar en la cárcel, tenían todos los derechos para protestar, para quejarse, para hablar de su dolor. Nosotros también tenemos todos los derechos para no estar encerrados, para quejarnos, para hablar de nuestro dolor, para lo que querramos. Pero ellos comprendieron que Dios había permitido esa situación que el maligno urdió para darle la vuelta por completo y hacer que una iglesia naciera allí, porque el carcelero, su familia y después muchos otros recibieron al Señor Jesús en su corazón. ¿Sabes? No sé lo que vais a hacer vosotros y va a ser bueno, estoy completamente seguro. Pero yo personalmente estos días no estoy orando para que las iglesias se abran, ni para que volvamos a las actividades, ni para que podamos hacer los cultos. Eso es una buena oración, sé que me entendéis. Y no estoy diciendo nada malo de eso porque es un buen deseo de nuestro corazón. Yo estoy orando y pidiendo al Señor sabiduría y poder para decirle a todas las personas que están a mi alrededor, no te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. Y para que todas las personas que nos ven, sea con las iglesias abiertas o cerradas, sea con cultos o sin cultos, sea con actividades o sin actividades, puedan vernos con todos nuestros defectos, porque Pablo y Silas no eran perfectos, igual que no somos nosotros, pero puedan escuchar esa frase tan sencilla: no te hagas ningún daño, ni permitas que nada te haga daño, porque nosotros estamos aquí. Dios permitió esta situación, estas circunstancias, y nos permite estar encerrados con una razón, para que puedas conocer al Señor, para que puedas recibirle en tu vida, no solamente tú, sino también toda tu casa. Y esa frase me apasiona porque es la misma manera que estamos ahora encerrados, pues le podemos hablar así del Evangelio a las personas. No solamente podemos ayudarles, pero decirles, ya que estás en tu casa y ya que vas a conocer y recibir al Señor Jesús, pues eso va a ser una diferencia, no solamente para ti, sino también para tu casa. Así que esa es mi oración. Sea lo que sea que van a ocurrir en los próximos meses, lo que va a ocurrir en los próximos meses, o las situaciones que vamos a enfrentar, le vamos a decir a las personas que Dios está ahí. Y se lo vamos a decir de una manera muy concreta, incluso de una manera muy directa, como Pablo y Silas se lo dijeron, porque vamos a vivir de ese orar, de ese alabar a Dios, de conocerle a Él, a pesar de todas las circunstancias. Y cuando las personas se desesperen, nuestra respuesta va a ser esa: hey, no te hagas ningún daño, porque nosotros estamos aquí.